¿Alguna vez has sentido que el mundo se mueve demasiado rápido? ¿Que todos a tu alrededor corren hacia una meta invisible mientras tú pareces avanzar a un ritmo diferente, uno más lento, más pausado? La historia que estás a punto de escuchar es un refugio para ese sentimiento. Es un viaje al corazón de un bosque que, como nuestro propio mundo, había olvidado el poder que se esconde en la calma. Antes de sumergirnos en esta senda cubierta de musgo, si este relato resuena en tu espíritu, te invito a compartirlo. Al hacerlo, no solo apoyas nuestra labor de contar historias que sanan, sino que ayudas a que esta semilla de paciencia llegue a quien más la necesite. Un simple gesto, como un me gusta o una suscripción, es un eco que nos dice que estamos juntos en este viaje de descubrimiento. Ahora sí, cierra los ojos, respira profundo y adentrémonos en el bosque. En lo profundo de un bosque vibrante, un mundo donde la prisa era ley y cada criatura corría para ser la primera, vivía un pequeño caracol. Para él, el tiempo no era un río, sino un océano inmenso y pesado. Empezaba a convencerse de que su vida carecía de valor, porque en la carrera frenética de la existencia, él siempre, inevitablemente, llegaba de último. Pero un día, en el corazón de su desesperanza, descubriría que los milagros no están reservados para los más veloces, sino para aquellos que, con una fe inquebrantable, nunca dejan de avanzar, aunque sea despacio, centímetro a centímetro. Cada mañana, al salir de su húmedo refugio, el espectáculo era el mismo: hormigas marchando en filas perfectamente organizadas, ardillas saltando de rama en rama como si cada segundo fuera una nuez de oro, y pájaros surcando el cielo en un parpadeo. Él, en cambio, con su hogar a cuestas, apenas lograba conquistar unos pocos palmos de tierra cada día. Se sentía como una broma viviente de la naturaleza, una criatura sin nombre porque nadie jamás se había detenido el tiempo suficiente para preguntárselo. De hecho, en aquel bosque nadie se detenía por nada. El aire estaba lleno de ruido, de prisa, de metas por cumplir. La conversación universal era sobre llegar primero, sobre no desperdiciar ni un solo instante, sobre demostrar ser más y mejor que los demás. Y en ese universo de velocidad y competencia, aquel pequeño ser lento, silencioso y frágil, sentía que no había lugar para él. A veces, al ver su reflejo en un charco, se preguntaba si su existencia no era más que un error en un diseño tan apresurado. Durante meses, el caracol intentó desesperadamente adaptarse. Trató de moverse más rápido, de descansar menos, de ignorar la belleza de una flor o el dibujo de la escarcha sobre una hoja. Pero su cuerpo no estaba diseñado para la prisa, y su corazón tampoco. Cada intento por acelerar terminaba en agotamiento, en heridas, en una profunda deshidratación del cuerpo y del alma. Y cuando se rendía al intento, la inutilidad lo aplastaba, convenciéndolo de que su vida no tenía un propósito real. Una mañana, mientras el bosque entero bullía de actividad bajo los primeros rayos de sol, escuchó las risas agudas de unas ardillas. «Mírenlo», exclamó una, «todavía no ha logrado cruzar la misma piedra que vimos ayer». «Si yo fuera tan lento», añadió otra entre carcajadas, «preferiría no salir de mi casa». El caracol bajó sus antenas, escondiendo una mirada que se había vuelto experta en disimular la tristeza. No era la primera vez que oía comentarios así, pero cada palabra era una nueva grieta en su pequeño y frágil corazón. Él no anhelaba ser el más rápido, solo deseaba sentirse valorado, querido, útil. Solo quería sentir que su paso, por lento que fuera, también dejaba una huella en el mundo. Una tarde lluviosa, mientras los demás animales se refugiaban apresuradamente, él se quedó bajo el amparo de una gran hoja, observando caer las gotas. Había algo en la lluvia que lo calmaba. Era lenta, delicada, paciente. No competía por llegar a ningún lado, simplemente caía, y con su caída, sin prisa y sin ruido, hacía florecer la vida.
En ese silencio húmedo, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la paz. Pero esa paz efímera se rompió al recordar una leyenda del bosque. Había escuchado a los pájaros hablar de una gran roca en lo más alto de la colina. Decían que, justo detrás de ella, al amanecer, florecía una flor única, una que brillaba con luz propia y que muy pocos habían logrado ver. Era un viaje que todos consideraban imposible para un ser tan lento. Y quizás por eso mismo, la idea comenzó a germinar en su interior. Sin saber por qué, se imaginó llegando a ese lugar, aunque fuera solo una vez en su vida. La duda, sin embargo, lo aplastó de inmediato. Nunca llegaré, susurró para sí mismo. Nada en este bosque está hecho para mí. Esa noche, mientras el bosque dormía, el caracol permaneció despierto, sintiendo cómo su corazón se encogía. Y sin embargo, muy en lo profundo de su ser, algo comenzaba a despertar. No era valor, todavía no. Tampoco era esperanza. Era apenas una chispa, suave y quieta. Un deseo que, como él, solo pedía tiempo para nacer. El bosque despertaba cada día con su habitual estruendo, alas batiendo, patas saltando, hojas crujiendo bajo la prisa de todos. Desde su rincón silencioso, el caracol sentía que la distancia entre él y el resto del mundo se hacía cada vez más insalvable. Cada amanecer era un recordatorio de su lentitud, de lo poco que valía en comparación con los demás. Pero desde aquella noche en que la idea de la flor luminosa había echado raíces en su mente, algo había cambiado. Durante días, intentó ignorar aquel pensamiento. ¿Para qué soñar con algo inalcanzable? La roca estaba demasiado lejos. El camino era empinado, un laberinto de piedras, lodo y raíces traicioneras. Animales mucho más fuertes y rápidos habían abandonado el intento a mitad de camino. ¿Qué podría hacer él, un caracol que apenas avanzaba unos centímetros al día? Aún así, la imagen de la flor seguía viva en su mente, como un faro diminuto pero constante. No sabía si quería verla por su belleza o porque, por primera vez en su vida, sería algo que haría solo para él, desafiando al mundo que siempre le había dicho no puedes. Una mañana, mientras la neblina aún abrazaba el suelo y los demás animales dormían, un impulso extraño, casi tembloroso, lo recorrió. Sin pensarlo más, sin darle tiempo a la duda para que lo paralizara de nuevo, comenzó a moverse en dirección a la gran roca. El silencio del alba le dio valor. Avanzó con una determinación que no sabía que poseía, dejando su rastro plateado sobre la tierra húmeda. Cada metro recorrido se sentía como una proeza. Cada sonido repentino lo hacía encogerse. Cada brizna de hierba parecía una muralla. Pero siguió adelante. A mitad de camino, la misma ardilla de las burlas lo vio y frunció el ceño. ¿Y tú qué haces tan lejos de tu casa?, preguntó con un tono de mofa apenas disimulada. El caracol no respondió. Sabía que si hablaba, su voz temblorosa delataría su inseguridad. No me digas que pretendes llegar a la gran roca, añadió la ardilla, soltando una risita. Te tomará una eternidad. Mejor regresa. Ese lugar no es para los de tu clase. El comentario le dolió más de lo que esperaba, no por la maldad, sino porque una parte de él creía que era verdad. Aún así, siguió avanzando, aunque esta vez con el corazón pesado. Las palabras de la ardilla resonaban en su mente como un eco cruel: no es para ti. No es para ti. La verdadera prueba llegó al comenzar la pendiente. El suelo se inclinaba bruscamente, húmedo y resbaladizo. El caracol intentó aferrarse con todas sus fuerzas, pero su cuerpo no estaba preparado para semejante esfuerzo. Para empeorar las cosas, una suave llovizna comenzó a caer. El agua, que normalmente era su aliada, se convirtió en su enemiga. El suelo se transformó en un río de barro.
Un solo movimiento en falso lo hizo deslizarse varios centímetros hacia abajo, perdiendo el terreno que tanto le había costado ganar. Lo intentó una y otra vez, resbalando cada vez, hasta que, exhausto, adolorido y con la esperanza hecha pedazos, se refugió bajo una hoja caída. Miró hacia arriba. La cima parecía tan lejana que ni siquiera podía distinguirla entre las nubes. Miró hacia atrás. Había avanzado tan poco que el bosque que conocía seguía ahí, a la vista. Sintió vergüenza. Sintió derrota. Sintió que, tal vez, todos tenían razón. No soy capaz, susurró con una tristeza que lo dobló por dentro. No nací para esto. Bajó las antenas y comenzó el lento, doloroso camino de regreso. Cada movimiento era una confesión de fracaso. Aquella noche, mientras el bosque dormía, el caracol también cerró los ojos, pero no para descansar, sino para evitar pensar en lo pequeño que era su mundo y en lo inmenso que era su miedo. Al día siguiente, un cielo gris y cargado de nubes anunciaba más lluvia. El caracol aún sentía el peso del fracaso sobre su caparazón. Apenas salió de su refugio para alimentarse, pero cada hoja le sabía amarga. Nada le producía alegría, nada parecía tener sentido. Mientras se arrastraba hacia la sombra de un tronco, escuchó un leve zumbido. Era tan suave que casi lo ignora. De pronto, una pequeña luciérnaga descendió sobre una hoja cercana, sacudiendo sus diminutas alas empapadas por el rocío. Parecía vieja, no por su tamaño, sino por la calma profunda que emanaba de sus ojos. El caracol bajó la mirada, esperando una nueva burla o un comentario cruel. «Estás triste», dijo la luciérnaga con una voz que sonaba como el tintineo de campanitas de cristal. El caracol no respondió. «Cuando alguien avanza tan despacio como lo haces tú hoy», continuó ella, «no es por el cuerpo, es por el corazón». Aquellas palabras hicieron que el caracol levantara tímidamente sus antenas. «Intenté llegar a la gran roca», confesó finalmente, «pero no pude. Todos dicen que ese lugar no es para mí, y creo que tienen razón». La luciérnaga se posó más cerca, observándolo con una intensidad que parecía ver más allá de su concha. «¿Por qué querías ir?», preguntó. El caracol lo pensó un momento. «No lo sé», respondió al fin. «Quizás porque nunca he hecho nada importante. Quizás porque estoy cansado de sentirme menos que los demás». La luciérnaga asintió, comprendiendo mucho más de lo que él esperaba. «Todos en este bosque», dijo lentamente, «creen que el valor reside en la velocidad. Pero la velocidad no mide la fortaleza de un alma. A veces, quien avanza despacio aprende cosas que los rápidos jamás podrán ver. Pero yo no pude. Fracasé», suspiró el caracol. La luciérnaga sonrió, y una luz cálida emanó de ella. «Eso crees porque no has entendido algo fundamental. La paciencia no es esperar sin hacer nada. La paciencia es seguir adelante incluso cuando duele, incluso cuando parece imposible. No llegaste esta vez, pero diste un paso. ¿Sabes el inmenso valor que tiene ese primer paso?». El caracol nunca lo había visto de esa manera. Siempre había creído que solo valía quien lograba la meta, no quien lo intentaba. «Los demás te juzgan por tu lentitud», continuó la luciérnaga, «pero tú deberías valorarte por tu silencio, por tu capacidad de observar, por tu resiliencia. Ningún otro animal soporta tanto peso sobre su espalda como tú, y aún así, avanzas». Esas palabras hicieron vibrar algo dentro del caracol. No era orgullo, ni tampoco valentía. Era una calidez tímida, como una pequeña luz que se enciende en la oscuridad. «Inténtalo de nuevo», dijo la luciérnaga, posándose suavemente sobre su caparazón. «No para demostrarle nada al bosque, sino para demostrarte algo a ti mismo».
El caracol miró hacia la gran roca a lo lejos. Seguía siendo enorme, aterradora, casi imposible. Pero por primera vez en su vida, en su largo y solitario camino, no se sentía solo. Al día siguiente, el caracol despertó con una sensación que no había experimentado en mucho tiempo, un propósito. No era un propósito grande ni firme, pero era suficiente para impulsarlo a salir de su refugio antes de que el sol iluminara por completo el bosque. La luciérnaga lo esperaba sobre una hoja, como si supiera que él volvería a intentarlo. Cuando el caracol comenzó a avanzar, el bosque parecía distinto. No era más amable, ni menos rápido, simplemente distinto. Esta vez, su mirada no se fijaba en la lejanía de la roca, sino en lo que tenía justo delante, una pequeña raíz que debía rodear, una piedra húmeda que debía evitar, una hoja que debía empujar con suavidad para abrirse camino. 1 centímetro a la vez. La luciérnaga lo acompañaba, volando bajo, sin alejarse demasiado. A veces se posaba en su caparazón para descansar. Hoy no tienes que llegar a la cima, le susurró. Solo tienes que avanzar. El caracol repitió esas palabras en su mente, como un mantra que mantenía su espíritu en pie. Solo avanzar, solo avanzar. Cuando llegó al punto de la pendiente donde había fracasado la vez anterior, su corazón comenzó a latir con fuerza. Recordaba vívidamente el agotamiento, las burlas, la lluvia, el deslizarse por el barro. Pero esta vez no estaba solo y no se sentía vacío. El clima se mantuvo seco, lo que era un arma de doble filo, el terreno era más firme, pero el sol amenazaba con deshidratarlo. Avanzaba despacio, tomando pausas estratégicas bajo las hojas cuando la luz se volvía demasiado intensa. Si necesitas detenerte, detente, le aconsejaba la luciérnaga. La paciencia también es saber cuándo descansar. Esas palabras lo acompañaron durante todo el ascenso. Cada tramo era una batalla, pero también un descubrimiento. Descubrió que podía avanzar más de lo que creía y que su cuerpo, aunque lento, estaba hecho para resistir. En un punto intermedio, se cruzó con un grupo de hormigas que transportaban hojas enormes. Una de ellas lo miró con sorpresa. ¿Otra vez por aquí?, preguntó con tono incrédulo. Sí, respondió el caracol, esta vez con una voz tranquila. No entiendo por qué insistes, dijo otra. Nunca llegarás antes del amanecer. El caracol miró hacia la cima invisible. Hoy no quiero llegar, dijo con una convicción nueva. Solo quiero avanzar. Las hormigas se miraron entre sí, sin comprender. En su mundo, avanzar sin una meta inmediata era una pérdida de tiempo. Pero el caracol ya no necesitaba su aprobación. Continuó su ascenso, centímetro a centímetro. Y así, mientras el día avanzaba, lento y tibio, el caracol comenzó a entender algo profundo. No había sido la rapidez de los demás lo que lo había hecho renunciar. Había sido su propia falta de fe en su propio ritmo. El camino era duro, sí. Lento, también. Pero no era imposible. La luciérnaga, posada sobre una roca, lo observó llegar a su lado con una suave sonrisa. Hoy avanzaste más que nunca, le dijo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué?, preguntó el caracol. Porque hoy no buscabas llegar. Buscabas crecer. El caracol miró hacia la roca lejana. Aún no había llegado ni a la mitad, pero por primera vez, no sintió el dolor del fracaso. Sintió la esperanza del progreso. Los días siguientes fueron una mezcla de pequeños avances y retrocesos inevitables. El caracol continuaba su camino, pero el bosque parecía conspirar en su contra. A veces, una raíz lo desviaba de su ruta, otras, una piedra húmeda lo obligaba a dar un largo rodeo. La luciérnaga siempre estaba con él, pero sus viejas alas necesitaban pausas constantes. Una tarde,
Cuando el sol caía y el viento soplaba con fuerza, el caracol sintió un agotamiento que le atravesó el alma. No puedo más, susurró, deteniéndose. Me duele todo. Avanzar así no tiene sentido. La luciérnaga se posó frente a él. ¿Dónde te duele?, preguntó con suavidad. En todas partes, respondió el caracol, su voz quebrada. Estoy cansado de ser lento, cansado de ver que apenas avanzo. ¿De qué sirve tener paciencia si el cuerpo no responde? La paciencia no elimina el cansancio, dijo ella con tristeza. Pero le da un significado. El caracol bajó las antenas. Siento que todos avanzan, crecen, logran cosas, y yo sigo aquí, atrapado en el mismo punto. No estás atrapado, respondió ella. Estás en proceso. Pero esas palabras no fueron suficientes. Intentó avanzar un poco más, pero su cuerpo tembló. Su caparazón pesaba como una montaña. No puedo seguir, repitió. Tal vez no estoy hecho para esto. La luciérnaga guardó silencio. Luego, habló con una firmeza que lo sorprendió. Escúchame. Todos en este bosque creen que el valor está en no detenerse jamás. Pero eso es mentira. El verdadero valor está en detenerse cuando es necesario y volver a levantarse cuando se puede. No te compares con quienes nunca han sentido lo que tú sientes, añadió, como si leyera su mente. Ellos avanzan rápido porque no cargan lo que tú cargas. Nunca han tenido que sostener su hogar sobre su espalda. Nunca han tenido que luchar contra un mundo que siempre va más rápido que ellos. Sentir esas palabras provocó que algo se aflojara dentro del caracol. No estaba fallando. Estaba resistiendo. Se quedó quieto largo rato, absorbiendo la frescura de la noche. El cansancio seguía ahí, pero ya no era un enemigo, era un recordatorio del esfuerzo real que estaba haciendo. Cuando finalmente levantó de nuevo sus antenas, la luciérnaga sonrió. Puedes continuar, solo un poco más. El caracol dudó, pero asintió. Intentaré avanzar, solo un poco. Ese solo un poco terminó siendo el tramo más importante del día. Porque no avanzó por fuerza, sino por pura voluntad. Al amanecer del día siguiente, el cielo se nubló de manera amenazante. Una tormenta se avecinaba. Habían avanzado más que nunca, estaban cerca del ascenso final, pero el bosque no se los pondría fácil. La primera gota cayó, pesada, sobre su caparazón. Luego, el diluvio. Para el caracol, la lluvia torrencial era un peligro mortal. El suelo se convirtió en un torrente de barro. Una corriente de agua lo arrastró, haciéndole perder metros de progreso. Sujétate, gritó la luciérnaga desde el aire, luchando contra el viento. El caracol se aferró a una raíz, pero una corriente más fuerte lo arrastró de nuevo. No puedo, gritó desesperado. Si puedes, no te sueltes, respondió ella. Una hoja gigante cayó y creó un remolino que casi lo sepulta. La luciérnaga descendió en picada, se posó sobre la hoja y le gritó, deslízate hacia aquí. El caracol, temblando, reunió el poco valor que le quedaba y avanzó lo suficiente para que la luciérnaga pudiera empujar la hoja sobre él, creando un refugio improvisado. Bajo la hoja, todo era oscuridad y el estruendo de la tormenta. Vamos a perder todo lo que avanzamos, susurró con tristeza. No importa cuánto retrocedamos por una tormenta, respondió la luciérnaga, empapada. Importa no rendirse después de ella. Cuando la lluvia amainó, el caracol salió. El camino había desaparecido. Todo estaba destruido. Perdimos el camino, susurró, con la esperanza rota. No, respondió la luciérnaga. El camino no se pierde mientras tú sigas aquí. El caracol miró hacia arriba.
Entre las nubes, la roca seguía allí. Imponente, silenciosa, esperándolo. Y aunque estaba cansado, mojado y asustado, dio un paso. Y luego otro. Tras la tormenta, el bosque era un caos. Avanzaron sin rumbo, perdidos. El agotamiento, físico y emocional, era profundo. Cada centímetro era un recordatorio del retroceso. ¿Y si nunca llego?, preguntó el caracol, su voz apenas un susurro. La luciérnaga se posó sobre su caparazón. ¿Por qué piensas eso? Porque soy lento. Porque el camino es enorme. Porque todo está en mi contra. Tormentas, burlas, cansancio. No sé si todo este esfuerzo servirá de algo. La luciérnaga respiró hondo. Escúchame, dijo con voz firme. La duda siempre aparece en el corazón de quienes están a punto de lograr algo que parecía imposible. La flor no es para los más fuertes, es para quien demuestra tener paciencia. La mayoría abandonó no porque fueran débiles, sino porque no supieron esperar. Pero yo también he querido rendirme, admitió el caracol. La diferencia, respondió ella, es que tú siempre decides avanzar un poco más. Tú no eres lento, eres constante. No eres débil, eres cuidadoso. No eres insignificante, eres paciente. Y esa es una fuerza que este bosque no sabe ver. Una pequeña chispa se reavivó en su interior. Una convicción que decía, aún no he terminado. ¿Y si lo intento una vez más?, preguntó la luciérnaga, sonriendo. Ese es el espíritu. No porque debas lograrlo, sino porque mereces darte la oportunidad de ver hasta dónde puedes llegar. Con el ánimo renovado, avanzaron de nuevo. La tarde cayó, y el caracol se dio cuenta de algo, no sabía cuánto le faltaba, pero por primera vez, eso no lo asustó. Lo que importaba era que seguía allí, avanzando, sosteniendo su pequeño mundo a cuestas, resistiendo. No importa cuánto tardes, le dijo la luciérnaga. Lo importante es que llegues siendo tú, no una versión apresurada de lo que crees que debería ser. Y así, bajo un cielo todavía gris, el caracol siguió avanzando. Un paso pequeño, pero inmensamente poderoso. Tras varios días más de un esfuerzo ininterrumpido, por fin llegaron al pie de la gran roca. El caracol se detuvo, impresionado por su inmensidad. Parecía tocar el cielo. «Lo lograste», exclamó la luciérnaga. «¿Ves que sí eras capaz?» Pero el caracol no celebró. Sabía que lo más difícil estaba por comenzar. Nunca había estado tan lejos de casa, susurró. Y nunca habías estado tan cerca de la flor, respondió ella. Respiró hondo y dio el primer paso sobre la superficie de la roca. El musgo era resbaladizo, las grietas profundas. Cada centímetro requería una fuerza, un equilibrio y un coraje nuevos. 2 veces estuvo a punto de caer. Algunas zonas eran tan verticales que tuvo que aferrarse con todas sus fuerzas para no precipitarse al vacío. Pero avanzó. «Estás más fuerte que antes», le animaba su amiga. Y era cierto. El largo camino por el bosque había fortalecido su cuerpo y su espíritu. Pero el ascenso era extremadamente lento. En un momento, se detuvo. ¿Y si la flor no está? ¿Y si es solo un rumor? La flor existe, respondió la luciérnaga con seguridad. Pero incluso si no existiera, este camino te está transformando. Te has vuelto más paciente, más fuerte, más sabio. La flor es hermosa, sí, pero no es más valiosa que todo lo que estás ganando en este ascenso. El caracol miró hacia arriba. El camino aún era largo, pero ya no sentía miedo. Sentía propósito. Continuó ascendiendo, centímetro a centímetro,
hasta que, después de horas, llegaron a una pequeña zona plana donde pudo descansar. Desde allí, el cielo se abría de una forma que jamás había visto. Mañana al amanecer, dijo la luciérnaga, veremos si la flor aparece. El caracol sintió su corazón latir más rápido. La prueba final estaba a punto de comenzar. Aquella mañana, el bosque guardaba un silencio expectante, como si la naturaleza contuviera la respiración. El caracol estaba a solo unos metros de la cima. Podía sentirlo en el aire, más fresco, más puro. Y entre las rocas, se filtraba un leve brillo dorado. Mientras se preparaba para el último esfuerzo, escuchó pasos apresurados. Era la ardilla. Pero esta vez, en sus ojos no había burla, sino una incredulidad asombrada. ¿Tú sigues aquí? ¿No te rendiste? El caracol no respondió, no por orgullo, sino porque no le quedaban fuerzas. Solo siguió avanzando. Lento, muy lento, pero firme. La ardilla lo observó en silencio y luego corrió hacia los árboles. A los pocos minutos, el bosque comenzó a llenarse de miradas. Pájaros en las ramas, ranas entre las hojas, hormigas que detenían su marcha. Todos estaban allí para ver con sus propios ojos si era cierto que el ser más pequeño y lento había llegado hasta donde ninguno de ellos se atrevió. Al principio, el caracol sintió vergüenza. Pero luego, una sensación nueva emergió, el simple reconocimiento de que lo que estaba haciendo era real. Nunca pensé que llegarías tan lejos, dijo una tortuga anciana desde la sombra. ¿Sabes qué es lo más curioso? Nunca te faltó fuerza. Solo te faltó creer en ella. Esas palabras lo tocaron profundamente. Reunió sus últimas energías y comenzó a ascender por la pared final de la roca. Su cuerpo temblaba, sus músculos ardían. Pero en cada pausa, escuchaba un murmullo suave detrás de él. Vamos. Tú puedes. No te detengas. Por primera vez en su vida, el bosque no corría sin mirarlo. Por primera vez, el bosque lo acompañaba. Con la poca energía que le quedaba, avanzó los últimos metros. No sabía que al llegar, algo más grande que él estaba por ocurrir. Algo que cambiaría para siempre a quien lo viera. Cuando el caracol alcanzó finalmente la cima, sintió que su corazón quería salírsele del pecho. El viaje había terminado. El cansancio que sentía no dolía, pesaba como una medalla ganada con sacrificio. Y entonces, ante sus ojos, ocurrió el milagro. Allí, en un pequeño valle oculto bañado por la luz del amanecer, estaba ella. La flor resplandecía con una luz dorada y suave, un brillo tierno y profundo que no pertenecía a este mundo de prisas. El caracol se quedó inmóvil, no por cansancio, sino por puro asombro. Tantos animales más rápidos podrían haber llegado antes. Pero ninguno lo había hecho. Ninguno había tenido la paciencia de seguir avanzando. Fue entonces cuando comprendió, ese lugar no era un premio para el más rápido, sino un descubrimiento reservado para el que nunca se rinde. Mientras contemplaba la flor, el bosque entero comenzó a reunirse en la cima. La tortuga, los pájaros, las hormigas, incluso la ardilla. Pero esta vez no había burlas. Solo un silencio reverente, casi sagrado. La ardilla fue la primera en hablar, con una voz suave que él jamás le había escuchado. Creí que eras el más débil del bosque, pero ahora veo que eras el más fuerte. Nosotros nunca hubiéramos llegado. Nos cansamos, nos distraemos, nos rendimos. Pero tú seguiste. El caracol bajó sus antenas, no por vergüenza, sino por una emoción abrumadora. La tortuga anciana avanzó. Siempre pensé que la paciencia era solo esperar. Pero hoy aprendí que la paciencia es avanzar, aun cuando nadie cree en ti.
Por eso, esta flor es tuya. Tú la encontraste. Pero el caracol no quería tocar la flor. Le bastaba con verla, con saber que había llegado. Le bastaba con comprender que su lentitud no era un defecto, sino una manera distinta de vivir. El sol se elevó, iluminando la flor y su caparazón al mismo tiempo, y en ese doble brillo, el bosque entero entendió una verdad profunda: no todos los que avanzan despacio están perdidos. Algunos, simplemente, están construyendo un camino más profundo. El caracol permaneció un largo rato en aquel valle donde el tiempo parecía no existir. Sintió una emoción que jamás había experimentado: pertenencia. Era como si ese lugar lo hubiera estado esperando, no porque fuera especial, sino porque su constancia lo había hecho digno de él. La ardilla, con la mirada baja, se acercó. Yo pensé que ser rápido era lo único que importaba. No sabía que avanzar despacio podía llevar tan lejos. El caracol la miró sin juicio. Su silencio no era frío, era un perdón que nacía de la paz. La tortuga anciana se colocó a su lado. Lo que has hecho no es solo llegar hasta aquí. Lo que has hecho es enseñarnos a mirar de nuevo. Y eso es mucho más difícil. El caracol comprendió entonces el propósito de su existencia. Su ritmo lento, tantas veces juzgado, le había permitido ver cada detalle, cada maravilla que los demás, en su prisa, ignoraban. La flor no era un premio. Era un espejo que reflejaba la constancia que solo él había sido capaz de sostener. La tortuga anciana le preguntó: ¿no vas a reclamar lo que encontraste? El caracol movió sus antenas, primero hacia la flor, luego hacia el valle, y finalmente hacia todos los animales. No dijo nada, pero la ardilla, por primera vez, entendió su silencio. No quiere llevársela, susurró con respeto. Quiere que todos puedan verla. Que todos puedan aprender. En ese instante, todos comprendieron el mensaje final: la belleza de la paciencia no es poseer, sino compartir. No es llegar primero, sino llegar con sentido. No es obtener algo, sino convertirse en alguien. Con un movimiento lento, el caracol comenzó a descender. No lo hacía derrotado, sino completo. A su paso, el bosque entero parecía sincronizarse con su ritmo. Al llegar a un valle donde el camino se dividía, uno hacia lo conocido y otro hacia lo inexplorado, se detuvo. ¿A dónde vas ahora?, preguntó la tortuga. El caracol no habló, pero sus antenas apuntaron hacia lo desconocido. Todos entendieron. Él seguiría avanzando, lento, silencioso, pero avanzaría. Porque esa era su esencia. Esa era su fuerza. Mientras se alejaba, una ardilla murmuró: ¿se dan cuenta? Él nunca quiso demostrar nada, y aún así, lo hizo todo. La flor del amanecer permaneció en la roca, brillando suavemente, recordándole cada día al bosque que el valor de una vida no se mide por su velocidad, sino por la paciencia con la que crece. Y desde aquel día, cada vez que un animal se sentía perdido o a punto de rendirse, miraba hacia la roca y recordaba la historia del ser más pequeño que había logrado lo más grande: enseñarles que la paciencia no era lentitud, sino el único camino hacia la verdadera fortaleza.